Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El huracán Morena ha permitido que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo fluya prácticamente sin problemas durante el primer año de mandato de López Obrador. Aunque los líderes de las bancadas en Senado y diputados han insistido en que mantienen su independencia, la agenda compartida ha engrasado cada iniciativa enviada por el presidente, mientras que la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque menos cercana, se ha mantenido en sintonía. ¿Demasiado bello para ser verdad o hacen falta contrapesos? Veamos el contexto. Durante el primer año de gobierno de la administración López Obradorista, la relación entre los tres poderes de la Unión se ha caracterizado por constantes expresiones de diálogo. Morena, el partido fundado por el presidente López Obrador, tiene mayoría en ambas cámaras, lo que le ha permitido que las reformas y nombramientos estratégicos sean aprobados sin contratiempos, como la creación de la Guardia Nacional y el aumento del catálogo de crímenes meritorios de prisión preventiva oficiosa. Además, se aprobó la reforma educativa que revirtió la aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la reforma laboral. Se eliminó el fuero presidencial, por lo que el presidente puede ser imputado y juzgado por hechos de corrupción, y se aprobó la revocación de mandato y consulta popular. En materia fiscal se establecieron penas de cárcel para quienes emitan facturas falsas y para las empresas fantasma. Otra reforma emblemática establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Esta reforma fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por funcionarios de organismos autónomos. Sobre la relación con el Poder Judicial, tanto el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, como el presidente han manifestado confianza mutua. De los 11 ministros de la Suprema Corte, López Obrador ha nominado a 2 y está en vías de enviar una terna de donde será electa la persona que supla a Eduardo Medina Mora. En el 2020, el ministro Fernando Franco se retirará y López Obrador deberá proponer otra terna. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto, y la nota decía una relación tersa, pues porque tienen una supermayoría, ¿no? Más de 317 diputadas y diputados de la coalición Juntos y Juntas hicimos historia. En efecto, creo que no habíamos visto ese número de diputadas y diputados en sintonía con el Ejecutivo, creo que desde antes del 97, desde tiempos del partido hegemónico del PRI, cuando tenía sus mayorías en ambas cámaras. Los gobiernos de la alternancia desde el 2000 han tenido más bien gobiernos divididos. Aún así, el gobierno de Peña Nieto arrancó con esta ficción, con esta pacto por México, en donde prácticamente pudo hacer y tejer las alianzas y negociaciones para poder sacar toda esa agenda. En el primer año también López Obrador lo hace con esas mayorías que tiene, naturalmente por el resultado electoral tan bueno que fue para Morena en el 2018. Tú decías, Marta, en el bloque anterior, pero voy a empezar con los compañeros de Morena, decías en el bloque anterior que ni siquiera les toman la llamada, que no se están reuniendo, que no están pelando a líderes de bancadas. ¿Es cierto? La verdad es que no le podemos, nosotros tenemos en esta autonomía de los poderes, justamente es eso. Las otras compañeras, compañeros se han quejado de que el presidente eventualmente tiene una comunicación con nosotros y hablan de la separación de los poderes, pero entonces sí están buscando ellos una comunicación con el Ejecutivo. Entonces no me queda muy claro si lo que quieren es acercarse o no lo entiendo. O sea, eso sí es una contradicción a mi juicio, pero por otro lado, yo no sé si es un punto o un contrapunto lo que voy a decir, pero por cuanto hace al Poder Judicial, es un tema complejo, porque llevan años la ciudadanía sin acceso a la justicia. Y eso lo podemos saber todas y todos. Sí, o sea, sí, todos sí. quienes tenemos contacto, comunicación. ¿Pero por qué no dejamos judicial? Agotemos legislativo primero, Claro. después entramos a judicial, porque no vamos a empezar a mezclar. Pero te quería preguntar, ya que decías, ¿cuántas veces ha reunido el presidente con la bancada de Morena? ¿Cuántas veces lo has visto tú? Bueno, yo particularmente más veces de las que pudiera contar, pero en Como particular legisladora. como legisladores hemos tenido 2, 3 encuentros en lo que va del tiempo en que tomó posesión y no más. Y no más. 2, 3 encuentros. Tú también has estado en los encuentros, Emanuel. Sí, claro Encuentros que sí. en los que ¿qué hablan? ¿Qué es lo que les dice el presidente? Qué bueno que tocas este tema y quiero en este momento aclarar un dicho de la propia oposición. Hay quienes dicen que el pasado 7 de noviembre el presidente nos llamó a Palacio Nacional para jalarnos las orejas. No es cierto. Yo quiero decirle a todas y a todos los mexicanos que a lo que nos llamó fue a recomendarnos y a pegarnos a la austeridad, a la transparencia, a obedecer el llamado de las y los mexicanos y, por supuesto, no de ninguna manera caer en los moches. Y en esta parte yo quiero decir y quiero presumir que el día de ayer
aprobamos el presupuesto, un presupuesto que sí en verdad fue analizado, fue discutido y hubo más de 11,000 millones de pesos reasignados, y esta es la prueba de que el Poder Ejecutivo propone, pero al final del día el Legislativo hacemos el trabajo, hacemos la tarea, y me parece muy importante destacar que sí hemos sostenido algunas reuniones y que siempre ha sido en la separación de los poderes, en la autonomía de cada quien. Pero les destaca la agenda que él quiere que... Bueno, su agenda prioritaria de su gobierno. Bueno, es un proyecto político. Es que es un proyecto político, y también decir que es una agenda compartida, es decir, las y los legisladores de Morena que hicieron campaña junto con el presidente llevan una agenda compartida, es decir, lo que hoy el presidente ha venido desarrollando a través de la política pública es una agenda que también llevaron las y los legisladores de Morena a las calles, y es decir, apegadas a la austeridad, apegadas a los programas sociales, apegadas a ayudar a los que menos tienen y a quienes más lo necesitan, y me parece que en ese contexto sí van de la mano en coordinación, porque estamos haciendo sinergia para que se cumplan los propósitos del Ejecutivo Federal. Ok. Cintia, ¿cómo lo ves? A ver, todos los logros que ha tenido legislativamente el presidente este año han sido muchos, ¿no? La contrarreforma educativa, o reforma educativa, como la quieran llamar, el tema de la Guardia Nacional. Nos enteramos de las discusiones que había en San Lázaro gracias al canal del Congreso. Vinieron muchas y muchos de sus colegas aquí a esta mesa también a hablar del tema. ¿Cómo ha sido la relación con el PRI? Bueno, con el PRI ha sido una relación de oposición. ¿Nada de primor? El PRI, no, la verdad, bueno, por lo menos, no sé, en mi caso y en el PRI en el que yo estoy, en el que yo creo, pues es un PRI de oposición, un PRI que le diga las cosas a Morena, que señalice. Ayer asistimos a la reunión de presupuesto y fue para... Sí, es una oposición responsable en el sentido de que, bueno, sí asistimos porque es nuestra responsabilidad como legisladores aprobar o no el presupuesto, pero sí con señalamientos, no titubear. Yo sí creo en un PRI, que seamos una oposición fuerte. A ver, para el PRI es difícil, Genaro, porque el PRI no ha sido oposición. Entonces también, de repente... Fue del 2000 al 2012, ¿no? Y ahora otra vez, en teoría. 2012, pero teníamos mucha mayor fuerza en las cámaras. Sí. Entonces, y teníamos mucho más fuerza en los estados. Entonces, la etapa que está viviendo el PRI, a ver, es una etapa también que apenas estamos conociendo y que, bueno, desde mi punto de vista, tenemos que ser una oposición fuerte. Pero quiero contestarle a Manuel, si me permites, tres cosas. Adelante. Manuel, querido, a ver. Primero, hay un dicho que dice que explicación dada y no perdida es culpa expresa. Entonces aquí Manuel ya nos platica de este encuentro que el presidente no les jaló las orejas, pero a ver, nosotros sí tenemos entendido por sus propios compañeros que fue un encuentro de menos de una hora, que el presidente estuvo muy molesto, que le chiflaron y se fue sin despedirse. Eso es real, contado por sus compañeros. Dos, si quieres decir, Genaro, y a todos, que ayer comentaban los compañeros de Morena que les querían hacer firmar una carta de lealtad, que muchos diputados se opusieron porque querían hacerles firmar una carta de lealtad para que firmaran el presupuesto en los términos que quería el Ejecutivo. Y ahí es un poco la pregunta, Genaro, que tú haces de cuál es esa relación. Yo sí veo en el grupo parlamentario de Morena que son prácticamente la extensión del gobierno. Y hay un cambio de visión que creo que no han entendido, lo comentaba Manuel, es que es un proyecto político. No, Manuel, ya no es un proyecto político, él ya no está en campaña, ahora es un presidente que tiene que gobernar para todos. Y ha sido su discurso ha sido ellos y nosotros, los fifís y los no fifís, y todo el tiempo los contrasta. Y de repente ya no sabe cuál es la línea delgada entre los ellos y nosotros. Entonces, ¿qué creo? Primero, Morena en el Congreso es absolutamente lo que diga el presidente, aún en contra de su voluntad. Te lo comentan los propios diputados, que no pueden gestionar para sus distritos de donde vienen. Y por parte del PRI, pues nuestra relación ha sido una relación de respeto. Cuando salió el presidente Peña, cuando perdió la candidatura nuestro candidato Mid, inmediatamente se le reconoció. El PRI ha sido muy institucional, ha sido de mucho respeto, porque así es nuestra formación. Pero una oposición fuerte, firme, y lo que sigue para el PRI, Genaro, es pues ser firmes, porque de repente si quieres no te adelantas al siguiente bloque, porque eso ahí va justamente donde está la oposición. Pero ya hablabas un poco sobre la relación entonces cordial, pero de oposición, dices, entre el legislativo y el ejecutivo.
¿cómo está el PAN? Porque al PAN es el que he visto mucho más aguerrido, al PAN es el que veo, por lo menos en redes, pero también en San Lázaro, pero también en el Senado, tomando tribunas. Sí. Cosa que antes no hacían, antes lo hacían más bien quienes hoy están en Morena y antes estaban en el PRD. Fíjate que antes de platicarte mi experiencia como oposición panista, quiero platicarte lo lamentable que es ser legislador en estas condiciones en donde realmente el Ejecutivo aplasta el poder legislativo porque no hay un respeto, porque tú ves un atropello a la legalidad de una vez, en otra vez, en comisiones ves todo fuera de la legalidad y con todo respeto, pero lo hemos podido palpar de manera en conjunta en las diferentes comisiones en donde lo vemos, en donde se brinca la ley una y otra vez y todo es por instrucciones del Ejecutivo. ¿De qué hablamos? O sea, ¿cómo parece que estoy escuchando como otro legislativo? Porque entonces, ¿dónde está la autonomía de los tres poderes cuando se supone que deberíamos de tener nosotros como legisladores, más allá de los partidos por los cuales estamos el día de hoy aquí, como legisladores representando al ciudadano que va y te pide sus necesidades y que te toca y te expresa de manera particular qué es lo que le molesta? Nuestra responsabilidad, más allá de ser de un partido o de otro, nuestra responsabilidad es darle respuesta a esa gente, independientemente de qué partido representas. Y lo hemos visto que hemos recibido infinidad de grupos de manifestantes que nos ponen sus necesidades en nuestras manos y que los mismos compañeros de Morena nos dicen, híjole, es que sí, pero entonces, ¿cómo le hago? Y entonces, pues que tú dilo porque yo no lo puedo decir. Y entonces las comisiones muchas veces tenemos en muchas ocasiones muchas coincidencias, pero a la hora de las votaciones votan diferente porque hay una línea supermarcada. Entonces, ¿dónde está nuestra congruencia como legisladores, representantes de la ciudadanía, a la lealtad que tienes que tener ante el presidente de la República? A mí me parece lamentable. O sea, ¿no ves autonomía del judicial, entonces, del legislativo no. No, la verdad no la veo. ¿Sabes cuál es el problema? Pero nada más rápido, ¿no ves autonomía? ¿No ves tampoco disposición al diálogo? No, para nada. No. De hecho, en cuanto empieza a haber una discusión, a falta de argumentos empiezan las agresiones. A mí me han dicho infinidad de cosas que ni siquiera hay un conocimiento al respecto y entonces a falta de debate, agresión. Y yo creo que México se merece un debate serio y formal para poder construir en conjunto. Yo creo que todos estamos cansados. Yo digo que el gran problema, y yo le contesto con mucho respeto a mi amiga Cintia y también a Marta, me parece que lo que hoy no hemos terminado de entender es de que se terminaron las viejas prácticas y las viejas prácticas conlleva precisamente un presupuesto responsable y transparente. En ese sentido, a ver, ¿quién no quisiera de nosotros llevar, por supuesto, obra pública, llevar programas sociales de manera directa a nuestros sitios? Por supuesto, pero me parece que hoy la manera en que el gobierno está haciendo política es una forma totalmente diferente, sin intermediarios, sin que haya moches de por medio. Y me parece muy importante decir que la responsabilidad conlleva también el debate. El día de ayer, con mucho respeto, mi querida amiga Marta, ustedes no se presentaron como diputados, nosotros sí hicimos el esfuerzo por estar hasta las 6:30 de la mañana del día de hoy aprobando de manera contundente el presupuesto, y ahí está la muestra. A ver, me parece que cada uno de los que hoy estamos, a nadie se nos puso una pistola para aprobar el presupuesto, a nadie se nos comprometió por medio de un documento. A mí me parece que fue de manera libre. Hubo legisladores que apoyaban a campesinos, hubo legisladores que apoyaban la educación, el agua potable, diferentes rubros, y lograron redireccionar, y creo que ahí está el antecedente, los pueblos indígenas, por supuesto. Ahí está el presupuesto, me parece que fueron y dieron el debate. Ahora, a mí me parece que también tengo que reconocer que el PRI sí está jugando su papel responsable, porque aún con todas las diferencias que tengamos, me parece que fueron a debatir y fueron a levantar la voz y fueron a representar a sus electores. Eso sí no lo hizo el PAN, y me parece que hoy tenemos que hacer la diferencia. Y una hipocresía sobre todo, porque decimos mucho este tema de tenemos que representar a nuestra ciudadanía, pero no vamos y damos el debate cuando tenemos las posibilidades. Yo creo que muchos de los equipos de los campesinos, de muchos espacios se han abierto con este tema del Parlamento abierto, sí, pero sin duda, un legislador es el que tiene esa tarea de, claro, como lo hizo la oposición responsable y sensata que representa hoy en día nuestra compañera Cintia, no así ha hecho pues el PAN. Y no lo digo por nuestra suena un poquito a Primor, están echando muchas flores. La verdad es que, pero es la verdad. Mira, la verdad es que ahora te lo voy a decir, no por mi compañera, pero la semana pasada me tocó ir al Senado de la República y había una manifestación. Y lo mencionaba una compañera senadora. Ojalá que esta manifestación no se esté usando políticamente, porque tienen ahí a gente bloqueando las entradas. Y una legisladora, una senadora dijo de la oposición,
dijo, de la oposición responsable, dijo, es que no es posible, no los ayudan, no los atienden, en 5 minutos lo podemos resolver. Y una de nuestras compañeras senadoras le dijo, bueno, ojalá se pudiera sumar a la comisión. No, les deseo mucha suerte, yo de aquí los veo. La verdad es que es una oposición que pues le gusta esta magia argumentativa que sí nos impresiona y nos dice, ay, qué cercanos son a la gente, pero es mentira. Y cuando decimos de la plataforma política, pues mis compañeras, compañeros lo saben, nosotros al entrar al legislativo subimos una plataforma política, eso no lo podemos negar, ni lo vamos a empezar a negar a la mitad de la legislatura. E igual, en ese sentido, pues la compañera y los compañeros del PAN estaban suscribiendo una plataforma que su candidato Anaya prometía tablets a la población. Pues eso no es... no venía en la plataforma, no mientas. A ver, tenemos que hacer una pausa. Regreso. El debate evidentemente va a seguir sobre el tema de la oposición. Creo que el judicial no nos va a dar tiempo de tocarlo, pero regresando, en teoría tendremos que hablar de dónde ha estado la oposición, que se conecta mucho con dónde ha estado, digamos, este debate que están dando ahorita a ustedes en esta mesa. No se vayan, regresamos justo después de la pausa para seguir hablando sobre cómo está la relación ejecutivo-legislativo y ahora sí sobre la oposición en nuestro país, que a poco ha entendido o poco ha podido hacer más bien frente a Morena y a sus partidos aliados para frenar iniciativas y cambios por esas supermayorías que tiene Morena. Regresamos a Punto y Contrapunto.